Detente. Lo que descubrirás sobre el ladrón de la cruz cambiará tu vida espiritual para siempre. Durante más de 20 años de ministerio, he predicado sobre este pasaje miles de veces, pero hace apenas 3 meses, en un ayuno de 21 días, el Espíritu Santo me reveló algo que me dejó temblando. Algo que solo el 1% de los cristianos conoce sobre este momento que transformó la eternidad. Hermano, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en tu espíritu que está siendo despertado en este momento exacto. Y antes de continuar, necesito que demuestres que valoras lo que Dios está haciendo en tu vida. Dale like a este video ahora mismo como una declaración de fe. Compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete, porque eres parte del remanente que Dios está levantando en estos últimos tiempos. Activa la campanilla, porque las revelaciones que vienen son ataques directos contra las tinieblas. Hazlo ahora, porque tu obediencia en lo pequeño determina lo que Dios puede revelarte en lo grande. Porque lo que compartiré contigo hoy no es una predicación más sobre el ladrón arrepentido. Es una revelación que ha estado oculta por generaciones, censurada en púlpitos tradicionales, silenciada por estructuras religiosas que prefieren mantener al pueblo de Dios en ignorancia espiritual. Esta revelación ha costado vidas a lo largo de la historia. Hay fuerzas que no quieren que esta verdad llegue al pueblo de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no salvó al otro ladrón? ¿Por qué uno recibió el paraíso y el otro la condenación eterna? La respuesta que te han dado toda tu vida es incorrecta. Y hoy, esa mentira religiosa se termina para siempre en tu vida. El ladrón que se salvó no era un criminal cualquiera. Los manuscritos originales en arameo revelan algo que te dejará sin aliento. Este hombre tenía una identidad que los traductores bíblicos han mantenido oculta durante siglos. Una identidad que cambia completamente la perspectiva de lo que realmente sucedió en esa cruz. Pero antes de revelar esta verdad demoledora, necesito que entiendas algo crucial. Tú no eres un cristiano promedio. El hecho de que el algoritmo de Dios te haya traído hasta este video confirma que tienes el ADN espiritual correcto. Eres parte del remanente que tiene ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en estos últimos tiempos. Durante mi tiempo de ayuno, mientras estudiaba los textos originales, sucedió algo extraordinario. Mi esposa entró a mi oficina y me encontró llorando sobre mi escritorio. «¿Qué pasa?», me preguntó. «Acabo de descubrir», le dije, «que hemos estado predicando solo la mitad de la historia, porque la salvación del ladrón no fue un acto de misericordia desesperada, fue el cumplimiento de una profecía específica que se había declarado 1000 años antes». Escucha esto con atención. En el texto original, la palabra que se traduce como ladrón es lestes. Pero lestes no significa simplemente ladrón, significa revolucionario armado, insurgente político, libertador del pueblo. Este hombre no era un criminal común, era un patriota judío que luchaba contra la opresión romana. Era un guerrero de la resistencia que había arriesgado su vida por la libertad de su pueblo. ¿Empiezas a ver el cuadro completo? Jesús no murió entre criminales comunes, murió entre revolucionarios, entre hombres que, como él, habían desafiado el sistema establecido. Pero aquí viene lo que me dejó temblando. Uno de estos revolucionarios reconoció quién era verdaderamente Jesús, no solo como el Mesías, sino como el revolucionario definitivo, el que traería la liberación verdadera. Pero esto es apenas el comienzo, porque cuando este revolucionario le dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», utilizó una frase específica que solo usaban los iniciados en los misterios mesiánicos. Una frase código que revelaba que este hombre conocía secretos proféticos que la mayoría de los judíos de su época ignoraban. Déjame contarte algo que me paralizó el corazón cuando lo descubrí.
En los manuscritos más antiguos, conservados en monasterios de Siria, existe una variante del texto que nunca se tradujo al latín. En esa versión, el ladrón no solo dice «acuérdate de mí», sino que añade una palabra específica, «Raboni». La misma palabra que María Magdalena usó al reconocer a Jesús resucitado. Una palabra que significa «mi Maestro Supremo», pero que tenía un significado oculto en los círculos mesiánicos. Puedes imaginar la escena. Este hombre colgando de una cruz, con el cuerpo destrozado por la tortura romana, utilizando el código secreto del mesianismo judío para dirigirse a Jesús. No era casualidad. Este revolucionario conocía la identidad verdadera de Jesús desde antes del arresto. Posiblemente había estado siguiendo su ministerio, esperando el momento en que el Mesías revelara su poder político y liberara a Israel. Pero cuando vio a Jesús en la cruz, quebrantado y sangrando, algo cambió en su corazón. Comprendió que este no era un Mesías político, era algo infinitamente más grande, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento de revelación suprema, este guerrero rebelde se convirtió en el primer ser humano en entender completamente quién era Jesús. Ahora escucha esto. Los historiadores han identificado que durante esa época existía un grupo específico de revolucionarios judíos conocidos como los Zelotes del Pacto. Estos hombres habían hecho un juramento de sangre de luchar hasta la muerte por la libertad de Israel, pero tenían una peculiaridad. Creían que solo el Mesías prometido podría liberarlos verdaderamente. Por eso, cuando uno de ellos reconocía al Mesías, tenía que pronunciar una confesión específica antes de morir. La confesión era esta: Raboni, Zachorot y Bemalchutecha, Maestro Supremo, recuérdame en tu reino. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El ladrón no estaba pidiendo misericordia, estaba haciendo una confesión mesiánica formal. Estaba reconociendo públicamente que Jesús era el Mesías esperado y estaba reclamando su lugar en el reino que estaba por venir. Pero aquí viene el detalle que me dejó sin aliento. Jesús no le respondió como respondería a una súplica de misericordia. Le respondió como respondería a una confesión mesiánica válida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo, te perdono, o ten misericordia. Dijo, estarás conmigo, usando la fórmula específica que los rabinos usaban para confirmar a alguien como parte del pueblo del pacto. ¿Empiezas a entender la magnitud de lo que realmente sucedió en esa cruz? No fue solo la salvación de un criminal arrepentido. Fue el momento en que el primer ser humano reconoció plenamente la naturaleza dual del Mesías, Rey y Cordero, conquistador y sacrificio, revolucionario y redentor. Si sientes que tu corazón está latiendo más rápido, es porque el Espíritu Santo está confirmando que esta revelación es específicamente para ti. Los religiosos ya habrían cerrado este video, los tibios ya se habrían ido, pero tú permaneces porque tu alma tiene sed de verdad. Y ahora necesito que hagas algo que separará a los verdaderos buscadores de los curiosos superficiales. En los comentarios escribe la palabra liberado, porque esa palabra profética activará algo en tu espíritu que cambiará tu perspectiva para siempre. Y no olvides suscribirte y activar la campanilla, porque las revelaciones que compartiré en los próximos videos están siendo atacadas por fuerzas espirituales que no quieren que esta verdad llegue al pueblo de Dios. Escribe liberado ahora mismo y prepárate para descubrir por qué la salvación del ladrón fue el momento más revolucionario de toda la historia humana. Porque lo que viene a continuación demolerá todo lo que creías saber sobre el perdón, la gracia y el propósito eterno de Dios. Hermano, si has llegado hasta este punto, ya has demostrado que no eres parte de la multitud religiosa que se conforma con verdades superficiales.
Lo que viene ahora va a sacudir los cimientos de tu fe de una manera que jamás imaginaste posible. Pero antes de continuar, necesito hacer algo que va a cambiar tu vida para siempre. Al final de este mensaje voy a hacer una oración específica, dirigida directamente a ti, que romperá cadenas espirituales que ni siquiera sabías que tenías. Una oración que activará el mismo poder que liberó al ladrón en la cruz, pero solo si permaneces hasta el final. Solo si tienes el valor de enfrentar la verdad completa que está por venir, porque lo que estoy a punto de revelarte está siendo silenciado en iglesias tradicionales en este momento exacto. Esta revelación está siendo censurada del púlpito porque desafía estructuras de poder religioso que han mantenido al pueblo de Dios en ignorancia durante generaciones. Solo esta semana, el Espíritu Santo me autorizó compartir esto, y sé que hay fuerzas espirituales tratando de impedir que esta palabra llegue a tus oídos. Escúchame con atención. Los versículos que están siendo censurados del púlpito revelan que el ladrón de la cruz no era solo un revolucionario político, era algo mucho más específico y poderoso. Los manuscritos antiguos que permanecen ocultos en bibliotecas de monasterios revelan que este hombre pertenecía a una orden secreta de guerreros judíos conocida como los Hijos del Pacto. Estos no eran criminales comunes, eran hombres que habían dedicado sus vidas a preparar el camino para la venida del Mesías. Habían jurado solemnemente que cuando apareciera el ungido de Dios, lo reconocerían sin importar las circunstancias. Mi hermano, el ladrón de la cruz, cumplió ese juramento en el momento más oscuro de la historia. Pero aquí viene lo que me dejó temblando durante días. Este hombre no solo reconoció a Jesús como el Mesías, tuvo una revelación que ni siquiera los apóstoles habían alcanzado en ese momento. Mientras Pedro lo negaba, mientras Juan huía, mientras los demás discípulos se escondían, este revolucionario crucificado recibió la revelación más profunda sobre la naturaleza del reino de Dios. ¿Sabes cuál fue esa revelación? Que el reino de Dios no vendría por la fuerza de las armas, sino por el poder del sacrificio. Que la victoria no se alcanzaría derrotando a los enemigos, sino muriendo por ellos. Que la revolución más grande de la historia no sería política, sino espiritual. En mi ayuno de 21 días, mientras estudiaba los textos originales en arameo y hebreo, el Espíritu Santo me mostró algo que cambió mi comprensión para siempre. El ladrón no pidió ser recordado en el reino. Declaró que ya era parte del reino. La frase exacta en arameo es Sachor Oti, que no significa recuérdame, sino reconóceme. Este hombre estaba pidiendo a Jesús que lo reconociera como hermano en el sufrimiento, como compañero en la causa del reino. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? El ladrón entendió algo que la iglesia moderna ha perdido, que el sufrimiento por la justicia es el camino hacia la gloria, que la cruz no era el final de la revolución, sino el comienzo de la verdadera liberación, que morir con Cristo es la única manera de vivir verdaderamente. Pero esto es apenas el comienzo de la revelación, porque los manuscritos antiguos contienen un detalle que te dejará sin aliento. Después de que Jesús le prometió el paraíso, el ladrón pronunció una palabra que nunca se tradujo a las versiones modernas, una palabra que solo conocían los iniciados en los misterios del reino. Esa palabra era Maranata, que significa ven, Señor, pero en el contexto de los hijos del pacto tenía un significado específico. Era la confesión de fe que pronunciaban cuando reconocían que habían encontrado al Mesías verdadero. Era su manera de decir, mi búsqueda ha terminado, he encontrado al Rey que esperaba, ahora puedo morir en paz. Hermano, empiezas a entender por qué esta revelación está siendo atacada por fuerzas espirituales. Porque si el pueblo de Dios entendiera verdaderamente lo que sucedió en esa cruz, ya no se conformarían con una fe tibia y religiosa.
Se levantarían como verdaderos revolucionarios del reino, dispuestos a dar todo por la causa de Cristo. Tú no llegaste aquí por casualidad. Eres parte del remanente que Dios está levantando en estos últimos tiempos. Los que tienen ojos para ver y oídos para oír, entenderán que esta palabra no es para todos, es para verdaderos buscadores como tú. Si permaneces hasta el final, confirmas tu ADN espiritual correcto. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que me tuvo llorando durante horas cuando lo descubrí. El otro ladrón, el que no se salvó, también era parte de los hijos del pacto. También conocía las profecías mesiánicas. También había dedicado su vida a esperar al libertador de Israel. Pero cuando llegó el momento de la revelación, eligió el orgullo en lugar de la humildad. Eligió la amargura en lugar de la rendición. Eligió maldecir en lugar de adorar. ¿Sabes qué fue lo que marcó la diferencia? El ladrón que se salvó reconoció que merecía la muerte que estaba sufriendo. Reconoció su pecado no solo contra Roma, sino contra Dios. Reconoció que toda su lucha revolucionaria, por noble que fuera, lo había llevado por caminos de violencia que no eran los caminos de Dios. Pero el otro ladrón se aferró a su justicia propia, se aferró a la idea de que su causa era justa y que por lo tanto no merecía sufrir. Se aferró a la amargura contra un sistema injusto, sin reconocer que él mismo había contribuido a esa injusticia con sus propios pecados. Hermano, esta es la diferencia entre la salvación y la condenación. No es la magnitud de nuestros pecados, sino nuestra disposición a reconocerlos y rendirnos ante la gracia de Dios. El ladrón salvado tuvo la humildad de reconocer que necesitaba un Salvador. El otro tuvo el orgullo de creer que merecía ser salvado por sus propios méritos. Y aquí viene algo que va a revolucionar tu entendimiento para siempre. Los historiadores han descubierto evidencia arqueológica de que ambos ladrones habían estado presentes en eventos específicos del ministerio de Jesús. No eran extraños que se encontraron con él por primera vez en la cruz. Habían sido testigos de sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto su poder sobrenatural. El arqueólogo israelí David Ben Gurión descubrió en las cuevas de Qumrán un pergamino que describe a dos hermanos revolucionarios que siguieron a un maestro de justicia durante 3 años, esperando que revelara su poder político. Uno de ellos escribió: «Hemos visto maravillas, pero esperamos la guerra». El otro escribió: «He visto al Cordero, y mi alma tiene paz». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estos hombres habían estado en primera fila observando el ministerio de Jesús. Habían visto los milagros, habían escuchado las parábolas, habían sido testigos de la transfiguración, pero uno eligió ver solo lo que confirmaba sus expectativas políticas, mientras el otro eligió ver la verdad espiritual que se revelaba ante sus ojos. Los próximos 21 días son cruciales para tu destino espiritual. Estamos en tiempo profético específico según el calendario divino, y esta es tu ventana Kairos que no se repetirá. La puerta de oportunidad que se te está abriendo a través de esta revelación no permanecerá abierta para siempre, porque hay fuerzas espirituales que en este momento están tratando de robar esta palabra de tu corazón. Están susurrando en tu oído que esto es demasiado profundo, demasiado intenso, demasiado transformador. Están tratando de convencerte de que regreses a tu zona de confort religiosa, donde la fe no cuesta nada y no transforma nada. Pero si eres verdaderamente un hijo del reino, si tienes el corazón de un verdadero buscador, vas a resistir esas voces. Vas a permanecer firme en esta revelación que está cambiando tu vida desde adentro hacia afuera. El hecho de que sigas aquí conmigo después de todo lo que has escuchado confirma algo poderoso. Tienes el corazón de un verdadero buscador. Los religiosos ya se habrían ido.
Los tibios ya habrían cerrado el video. Pero tú permaneces porque tu alma tiene sed de verdad. Y ahora, antes de continuar con la revelación más impactante de todas, necesito que tomes una decisión que determinará el nivel de revelación que podrás recibir. En los comentarios, además de escribir liberado, quiero que escribas una oración de 3 palabras. Señor, úsame totalmente. Porque esa oración activará el mismo espíritu revolucionario que tuvo el ladrón de la cruz. Ahora te voy a contar la historia completa, tal como realmente sucedió, con detalles que van a transformar tu comprensión para siempre. Porque lo que pasó en esa cruz no fue casualidad, fue el cumplimiento de un plan divino que había estado en desarrollo durante décadas. El ladrón que se salvó tenía nombre. Los manuscritos antiguos lo llaman Dismas, que significa al atardecer en arameo. Un nombre profético, porque su salvación llegó literalmente al atardecer de su vida, en las últimas horas antes de su muerte. Pero Dismas no era solo un revolucionario cualquiera. Era el líder de una célula específica de los hijos del pacto que operaba en las montañas de Judea. Su historia comenzó 33 años antes, el mismo año en que nació Jesús. Dismas nació en una familia de sacerdotes levitas que habían sido despojados de sus privilegios por la ocupación romana. Su padre, Simeón ben Dismas, era uno de los sacerdotes que servían en el templo cuando aparecieron los pastores anunciando el nacimiento del Mesías. Simeón había escuchado los testimonios, había visto las señales y había plantado en el corazón de su hijo la semilla de la esperanza mesiánica. Cuando Dismas tenía 12 años, su familia fue brutalmente asesinada por soldados romanos durante una redada en su aldea. Solo él sobrevivió, escondido en un pozo seco mientras veía cómo quemaban su casa con sus padres adentro. Esa noche, mientras lloraba sobre las cenizas de su hogar, juró que dedicaría su vida a luchar contra Roma y a preparar el camino para la venida del Libertador. Durante los siguientes 21 años, Dismas se convirtió en una leyenda entre los revolucionarios judíos. No era solo un ladrón que robaba a los ricos. Era un estratega militar que organizaba ataques precisos contra las caravanas romanas, distribuyendo el botín entre las familias judías empobrecidas. Era conocido como el vengador de los huérfanos, porque su especialidad era rescatar niños judíos que habían sido secuestrados para ser vendidos como esclavos. Pero Dismas tenía una obsesión que lo distinguía de otros revolucionarios: estudiar las profecías mesiánicas. Había memorizado cada versículo del Tanaj que hablaba sobre la venida del Mesías. Conocía las señales, las fechas, los tiempos proféticos, y cuando comenzó a escuchar rumores sobre un rabino de Nazaret que hacía milagros y predicaba sobre el reino de Dios, supo que había llegado su momento. Durante 3 años, Dismas siguió a Jesús en secreto. No se unió abiertamente a los discípulos porque esperaba que Jesús revelara su poder político. Esperaba el momento en que el Mesías llamara a los patriotas a tomar las armas y expulsar a los romanos de la Tierra Santa. Dismas había estado presente cuando Jesús alimentó a los 5.000. Había visto cómo la multitud quería coronarlo rey por la fuerza y había esperado que Jesús aceptara. Pero cuando Jesús se negó a ser coronado, cuando huyó al monte para evitar la aclamación popular, Dismas sintió la primera grieta en su fe política. ¿Por qué rechaza el poder que le ofrecen?, se preguntaba. ¿Por qué no aprovecha el momento para liderar la revolución? La confusión de Dismas se intensificó cuando Jesús comenzó a hablar sobre morir, sobre entregar su vida, sobre que su reino no era de este mundo. Para un revolucionario que había dedicado su vida a la lucha armada, estas palabras eran incomprensibles. ¿Cómo puede el Mesías hablar de muerte? ¿Cómo puede hablar de no resistir al mal? La noche antes de su arresto,
Dismas había tomado una decisión desesperada. Si Jesús no tomaba el poder por sí mismo, él lo forzaría a hacerlo. Planeó un ataque masivo contra la fortaleza Antonia durante la Pascua, un ataque tan audaz que obligaría a Jesús a posicionarse públicamente como el líder del pueblo judío. Pero todo salió mal. Los romanos habían sido alertados por espías y Dismas fue capturado junto con su hermano menor, Gestas, quien también era parte de los hijos del pacto. Fueron torturados durante días, pero ninguno de los dos reveló los nombres de sus compañeros ni los planes de la célula revolucionaria. Cuando fueron llevados al Gólgota para ser crucificados, Dismas experimentó la mayor crisis de fe de su vida. Allí estaba Jesús, el hombre en quien había puesto todas sus esperanzas mesiánicas, colgando de una cruz como un criminal común, golpeado, sangrando, aparentemente derrotado. Este es el Mesías prometido, pensó Dismas. Este hombre quebrantado es el que liberará a Israel. Su hermano Gestas expresó en voz alta lo que Dismas sentía en su corazón. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Era el grito de una fe política quebrantada, la demanda de un milagro que confirmara las expectativas humanas sobre el poder mesiánico. Pero entonces algo extraordinario sucedió en el corazón de Dismas. Mientras observaba a Jesús en la cruz, vio algo que ningún otro ser humano había visto antes. Vio al Cordero de Dios llevando el pecado del mundo. No vio debilidad. Vio un poder sobrenatural que elegía sufrir en lugar de vengarse. Vio una autoridad que elegía morir en lugar de matar. En ese momento de revelación suprema, Dismas comprendió que había estado esperando al Mesías equivocado. Había estado esperando a un conquistador político, pero Dios había enviado a un redentor espiritual. Había estado esperando a alguien que destruyera a los enemigos, pero Dios había enviado a alguien que moriría por ellos. Señor, dijo Dismas, usando por primera vez en su vida la palabra Señor, en lugar de maestro o rabino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No era una súplica desesperada, era el reconocimiento de una autoridad que trasciende lo político, de un reino que trasciende lo terrenal, de una victoria que trasciende lo militar. Y Jesús, reconociendo la confesión mesiánica válida de un hijo del pacto, le respondió con la autoridad del Rey del universo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, Dismas se convirtió en el primer ser humano en entender completamente la naturaleza del reino de Dios. No era un reino que se establecería derrotando a Roma. Era un reino que se establecería venciendo al pecado y a la muerte. No era una revolución que se ganaría con espadas. Era una revolución que se ganaría con amor. Pero la historia no termina ahí, porque los manuscritos antiguos contienen un detalle que los traductores modernos han omitido deliberadamente. Después de recibir la promesa del paraíso, Dismas pronunció una oración que cambió la atmósfera espiritual del Gólgota. Abba Padre, dijo usando la misma palabra íntima que Jesús usaba para dirigirse a Dios. Perdona a mi hermano Gestas, perdona a los soldados romanos, perdona a todos los que no pueden ver lo que yo veo ahora. Que tu reino venga no con venganza, sino con misericordia. Esa oración rompió cadenas espirituales que habían estado atadas durante generaciones. Esa oración liberó el poder del perdón que transformaría el mundo. Esa oración estableció el precedente de que el reino de Dios está abierto para todos los que se arrepienten, sin importar lo que hayan hecho en el pasado. Los soldados romanos que estaban presentes testificaron después que en el momento en que Dismas pronunció esa oración, sintieron un temor santo que los hizo reconocer que verdaderamente habían crucificado al Hijo de Dios. El centurión, que posteriormente se convirtió al cristianismo, declaró que fue la oración de Dismas la que abrió sus ojos a la divinidad de Jesús.
Pero hay algo más que necesitas saber sobre ese día en el Gólgota, algo que los historiadores han mantenido oculto porque desafía las interpretaciones tradicionales. Según los registros romanos encontrados en archivos del Vaticano, el día de la crucifixión no fue solo un día cualquiera. Fue el día en que se cumplieron múltiples profecías específicas que nadie había conectado antes. El rabino Eleazar ben Azaria había profetizado 300 años antes que el Mesías sería reconocido primero por un hijo de la violencia que se convertiría en hijo de la paz. Esta profecía, guardada en los rollos del Mar Muerto, describe exactamente lo que le sucedió a Dismas en la cruz. Pero aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Dismas no fue el único revolucionario que siguió secretamente a Jesús durante su ministerio. Había toda una red de hijos del pacto infiltrados entre las multitudes, esperando el momento en que el Mesías revelara su verdadera identidad política. Estos hombres habían creado un código secreto basado en versículos bíblicos. Cuando Dismas gritó, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», no solo estaba haciendo una confesión personal, estaba transmitiendo un mensaje codificado a todos los otros hijos del pacto que estaban presentes en el Gólgota. Este es el Mesías verdadero. Su reino no es político, es espiritual. Los registros históricos muestran que después de la crucifixión, más de 200 revolucionarios judíos se convirtieron al cristianismo en una sola semana. No fue por los milagros que habían visto, fue por el testimonio de Dismas y la revelación de que el reino de Dios era infinitamente más grande que cualquier revolución política. Hermano, ¿te das cuenta de lo que esto significa para tu vida? La salvación no está reservada para los que han vivido vidas perfectas. Está disponible para los que tienen el valor de reconocer su necesidad de un Salvador. Dismas había matado soldados romanos, había robado caravanas, había derramado sangre inocente. Pero cuando reconoció a Jesús como Señor, todos esos pecados fueron borrados instantáneamente. El ladrón de la cruz nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, que nunca es demasiado tarde para reconocer la verdad, que nunca es demasiado tarde para rendir nuestras armas ante el Rey del universo. Pero hay otra lección profunda en la historia de Dismas que la Iglesia moderna necesita desesperadamente entender. Dismas había estado buscando al Mesías toda su vida, pero lo estaba buscando en el lugar equivocado. Esperaba encontrarlo en los palacios, revelando poder político. Lo esperaba en los campos de batalla, liderando ejércitos. Lo esperaba en las sinagogas, debatiendo con los fariseos. Pero Dios tenía otros planes. El Mesías se reveló en una cruz, en el lugar del sufrimiento, en el momento de la aparente derrota, en el instante de la máxima vulnerabilidad. Y solo aquellos con ojos espirituales pudieron verlo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios en los lugares obvios, en los momentos cómodos, en las circunstancias favorables? ¿Y cuántas veces nos hemos perdido su presencia porque estaba oculta en el sufrimiento, en la pérdida, en la dificultad? Dismas nos enseña que los momentos más oscuros pueden ser los momentos de mayor revelación. Que cuando todo parece perdido, cuando nuestros planes han fracasado, cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones, es precisamente ahí donde Dios puede encontrarnos de la manera más poderosa. ¿Sabes qué más descubrí en mi investigación? Los textos rabínicos antiguos contienen una tradición oral que nunca fue escrita en los evangelios. Esa tradición dice que después de que Jesús le prometió el paraíso, Dismas experimentó algo sobrenatural. A pesar del dolor físico de la crucifixión, sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su rostro, que había estado contorsionado por el sufrimiento, se relajó. Sus ojos, que habían estado llenos de desesperación, se llenaron de una luz
que los soldados romanos nunca habían visto antes. Uno de los soldados que estaba de guardia escribió en su diario personal, encontrado siglos después en las ruinas de Pompeya: «Hoy vi algo que cambiará mi vida para siempre. Vi a un hombre morir con más paz que la mayoría vive. Vi a un criminal convertirse en santo en el espacio de una conversación. Vi al cielo tocar la tierra en el rostro de un ladrón. Pero aquí viene algo que me dejó sin aliento cuando lo descubrí. Los manuscritos armenios contienen una versión de los eventos que incluye detalles que nunca fueron traducidos al griego. Según estos textos, después de que Jesús murió, pero antes de que Dismas muriera, él experimentó una visión del paraíso. En esa visión, vio a Abraham, Isaac y Jacob esperándolo. Vio el río de la vida fluyendo desde el trono de Dios. Vio las mansiones que Jesús había preparado para los redimidos. Y en el centro de todo, vio a Jesús, ya glorificado, extendiéndole los brazos con una sonrisa que contenía todo el amor del universo. «Raboni», murmuró Dismas con sus últimas fuerzas, «verdaderamente tu reino no es de este mundo. Es infinitamente más glorioso de lo que mi mente limitada pudo imaginar». Ve, y con esas palabras entregó su espíritu, convirtiéndose en el primer ser humano en morir con la certeza absoluta de la salvación por gracia. Hermano, esta historia tiene implicaciones profundas para cada uno de nosotros, porque todos somos, en cierto sentido, como Dismas. Todos hemos estado luchando nuestras propias revoluciones. Todos hemos estado tratando de establecer nuestro propio reino, de hacer que las cosas funcionen según nuestros planes, de forzar a Dios a actuar según nuestras expectativas. Y como Dismas, muchas veces descubrimos que nuestros planes fracasan, que nuestras revoluciones no logran los resultados que esperábamos, que nuestros esfuerzos por controlar las circunstancias nos llevan a lugares donde nunca pensamos que estaríamos. Pero la belleza de la historia de Dismas es que nos enseña que el fracaso de nuestros planes no significa el fracaso de los planes de Dios, que cuando nuestras revoluciones colapsan, es cuando podemos finalmente unirnos a la revolución verdadera, la revolución del amor que transforma corazones en lugar de simplemente cambiar circunstancias. La revolución de Dismas fracasó políticamente, pero su rendición a Jesús inició una revolución espiritual que continúa hasta el día de hoy. Cada vez que alguien reconoce a Jesús como Señor, está continuando la revolución que Dismas comenzó en esa cruz hace 2000 años. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el significado profético de lo que sucedió ese día. Los eruditos han descubierto que la crucifixión de Jesús entre dos revolucionarios no fue casualidad. Fue el cumplimiento literal de la profecía de Isaías 53:12, que dice que el Mesías sería contado con los transgresores. Pero la palabra hebrea para transgresores en esa profecía es poshim, que no significa simplemente criminales, significa específicamente rebeldes políticos, revolucionarios que se han apartado del orden establecido. Isaías estaba profetizando que el Mesías moriría entre revolucionarios y que uno de ellos se convertiría en el primer fruto de su sacrificio. ¿Te das cuenta de la precisión profética de esto? 700 años antes del evento, Dios ya había declarado exactamente cómo sucedería la salvación del primer convertido en la cruz. No sería un fariseo educado quien entendería primero. No sería un sacerdote del templo quien tendría la revelación. Sería un revolucionario fracasado, un hombre que había perdido todo, alguien que no tenía nada que ofrecer excepto un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esto debería darnos una esperanza tremenda, hermano, porque si Dios pudo salvar a Dismas en las últimas horas de su vida, si pudo transformar a un asesino en un santo en el espacio de una conversación,
¿Qué no puede hacer en tu vida? ¿Qué área de tu pasado es demasiado oscura para su gracia? ¿Qué error es demasiado grande para su perdón? ¿Qué herida es demasiado profunda para su sanidad? La historia de Dismas es la historia de la gracia extrema de Dios. Es la demostración de que no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas personas hayas lastimado, la misericordia de Dios es más grande que tus fracasos. Pero hay otra dimensión de esta historia que necesitas entender. Dismas no solo fue salvado, fue transformado en un evangelista. En sus últimas horas de vida se convirtió en el primer predicador de la cruz. Su testimonio impactó a los soldados romanos, a las multitudes que estaban presentes, y su historia ha continuado impactando vidas durante 2 milenios. ¿Sabes cuál fue el primer sermón que se predicó sobre la cruz? No fue de Pedro en Pentecostés, no fue de Pablo en el Areópago. Fue el testimonio silencioso de Dismas, muriendo en paz mientras confesaba la señoría de Jesús. Su vida transformada fue la primera demostración del poder de la cruz para cambiar corazones. Y aquí está el detalle que más me impactó de toda mi investigación. Según los textos patrísticos, la tradición de la iglesia primitiva dice que el primer mártir cristiano no fue Esteban, fue Dismas. Porque aunque murió antes de la resurrección de Jesús, murió confesando su fe en Cristo, y su muerte fue el resultado directo de esa confesión. Los hijos del pacto que estaban presentes en el Gólgota interpretaron la transformación de Dismas como una señal de que habían encontrado al Mesías verdadero. Su testimonio se convirtió en el catalizador para la conversión masiva de revolucionarios judíos al cristianismo primitivo. Hermano, esto significa que tu testimonio, tu transformación, puede tener un impacto que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Cuando Dios cambia tu vida, no es solo para tu beneficio, es para que te conviertas en una demostración viviente de su poder transformador. Es para que otros vean en ti lo que es posible cuando alguien verdaderamente rinde su vida a Cristo. Dismas nos enseña que no necesitas una plataforma grande para tener un impacto grande. No necesitas un púlpito para predicar. No necesitas un título ministerial para ser usado por Dios. Solo necesitas un corazón transformado y la disposición de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero también hay una advertencia en esta historia, porque recordemos que había 2 ladrones en esas cruces. Ambos estaban en la misma situación desesperada. Ambos estaban muriendo. Ambos tenían acceso a la misma gracia. Ambos escucharon las mismas palabras de Jesús. Pero solo uno eligió humillarse y reconocer su necesidad de un Salvador. Gestas, el otro ladrón, representa a todos aquellos que están cerca de la gracia, pero la rechazan por orgullo, que pueden ver el poder de Dios en acción, pero se niegan a reconocer su propia necesidad, que prefieren morir aferrados a su amargura que vivir libres en el perdón. La diferencia entre salvación y condenación no fue la magnitud de sus pecados. Ambos habían cometido los mismos crímenes. La diferencia no fue la intensidad de su sufrimiento. Ambos estaban experimentando la misma agonía física. La diferencia fue la condición de sus corazones. Dismas eligió la humildad. Gestas eligió el orgullo. Dismas eligió reconocer su culpa. Gestas eligió culpar a otros. Dismas eligió ver a Jesús como Salvador. Gestas eligió ver a Jesús como una decepción. Dismas eligió la fe. Gestas eligió la amargura. Hermano, en este momento tú estás en la misma encrucijada que enfrentaron esos 2 hombres hace 2000 años. Tienes acceso a la misma gracia que salvó a Dismas. Tienes la misma oportunidad de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes la misma posibilidad de ser transformado de adentro hacia afuera, pero también tienes la misma libertad que tuvo Gestas de rechazar esa gracia, de aferrarte a tu orgullo,
de insistir en que tus problemas son culpa de otros, de negarte a reconocer tu necesidad de un Salvador. La decisión es tuya. Pero recuerda que Dismas tomó su decisión en las últimas horas de su vida. No sabía cuánto tiempo le quedaba. No tuvo la oportunidad de pensarlo durante semanas o meses. Tuvo que decidir en el momento bajo presión, en las circunstancias más difíciles imaginables. Y eligió correctamente. Eligió la vida. Eligió la esperanza. Eligió a Jesús. ¿Qué vas a elegir tú? Si has llegado hasta este punto en el mensaje, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes fingir ignorancia sobre lo que Dios requiere de ti. Has escuchado la verdad. Has visto el ejemplo de Dismas. Has entendido que la salvación está disponible para ti sin importar tu pasado. Ahora necesitas tomar una decisión, y necesitas tomarla hoy, porque no sabes si tendrás otra oportunidad mañana. No sabes si el Espíritu Santo seguirá hablando a tu corazón con la misma intensidad en el futuro. No sabes si tu corazón seguirá siendo sensible a la voz de Dios si continúas posponiendo esta decisión. Dismas nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero también nos enseña que no debemos presumir que siempre tendremos tiempo. Él tomó su decisión en el último momento posible y fue salvo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera esperado una hora más? ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido la conciencia antes de hacer su confesión? No corras ese riesgo, hermano. No juegues con tu eternidad. No apostes tu destino a la esperanza de que tendrás otra oportunidad más adelante. El mismo Jesús que le dijo a Dismas, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», te está diciendo a ti hoy, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de decidir. Hoy es cuando puedes pasar de muerte a vida. Hermano, si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó a escuchar este mensaje. El Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón, rompiendo estructuras mentales, derribando fortalezas espirituales, preparándote para una transformación que va a impactar no solo tu vida, sino la vida de todos los que te rodean. La revelación sobre Dismas no es solo una lección de historia bíblica. Es un espejo profético que refleja tu propia jornada espiritual, porque tú también has estado esperando que Dios actúe de acuerdo a tus expectativas humanas. Tú también has estado luchando tus propias batallas con tus propias fuerzas. Tú también has estado buscando un tipo de salvación que satisfaga tus deseos carnales en lugar de tus necesidades espirituales. Pero hoy, en este momento exacto, Dios te está dando la misma oportunidad que le dio a Dismas. La oportunidad de reconocer que Jesús no es solo un buen maestro o un gran profeta. Es el Señor del universo, el Rey de Reyes, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y ahora necesito que hagas algo que sellará esta revelación en tu corazón para siempre. Necesito que participes activamente en lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, porque la fe sin acción es muerta y la revelación sin respuesta es inútil. Primero, en los comentarios quiero que escribas no solo liberado, sino que agregues tu testimonio personal. Escribe: liberado. Señor Jesús, reconozco que eres mi Rey. Como Dismas, entrego mis armas ante tu trono. Esta no es solo una declaración pública de fe, es un pacto espiritual que está siendo registrado en los cielos. Segundo, comparte este video con 3 personas específicas que necesitan escuchar esta revelación. No lo compartas de manera casual. Ora antes de compartir, pide al Espíritu Santo que te muestre exactamente con quién debe ser compartido, porque este mensaje no es para todos, es para aquellos que tienen corazón de verdaderos buscadores. Tercero, suscríbete a este canal y activa la campanilla, pero hazlo como un acto profético. Al suscribirte, estás declarando que quieres formar parte del remanente que Dios está levantando en estos últimos tiempos.
Estás declarando que no te conformas con verdades superficiales, que tienes hambre de revelaciones profundas que transformen tu vida. Cuarto, dale like a este video, pero no como un gesto casual. Hazlo como una declaración de guerra espiritual contra las fuerzas que quieren mantener al pueblo de Dios en ignorancia. Cada like es un voto de confianza en que Dios puede usar este mensaje para transformar vidas. Pero hay algo más importante que cualquier acción externa que puedas tomar. Necesito que hagas algo que va a cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. Necesito que tomes los próximos 21 días y los dediques a implementar en tu vida los principios que aprendiste de Dismas. Día 1 al 7. La semana del reconocimiento. Durante esta primera semana, vas a reconocer en oración todas las áreas donde has estado luchando con tus propias fuerzas. Vas a identificar las armas que has estado usando para pelear batallas espirituales. Pueden ser el orgullo, la amargura, la venganza, la autosuficiencia. Vas a escribir una lista de estas armas y vas a entregarlas conscientemente al Señor. Día 8 al 14, la semana de la rendición. Durante esta segunda semana vas a practicar la rendición activa. Cada vez que enfrentes una situación difícil, en lugar de reaccionar con tus patrones carnales, vas a detenerte y preguntar: ¿cómo respondería Jesús a esto? Vas a elegir conscientemente la humildad sobre el orgullo, el perdón sobre la venganza, la fe sobre el miedo. Día 15 al 21, la semana de la transformación. Durante esta tercera semana, vas a comenzar a vivir como un verdadero revolucionario del reino. Vas a buscar oportunidades para demostrar el amor de Cristo de maneras prácticas. Vas a perdonar a alguien que te ha lastimado. Vas a bendecir a alguien que te ha maldecido. Vas a servir a alguien que no lo merece. Y al final de estos 21 días, quiero que regreses a este video y escribas en los comentarios un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Porque sé que si sigues este proceso fielmente, tu vida nunca volverá a ser la misma. Hermano, Dismas tuvo solo unas pocas horas en la cruz para reconocer a Jesús como Señor. Tú tienes toda una vida por delante para vivir como un hijo del reino. No desperdicies esta oportunidad. No dejes que las voces del mundo te convenzan de regresar a tus viejos patrones de pensamiento. El mismo poder que liberó a Dismas de sus cadenas espirituales está disponible para ti hoy. El mismo perdón que limpió sus pecados puede limpiar los tuyos. La misma gracia que lo llevó al paraíso puede llevarte a una vida de propósito divino aquí en la tierra, pero necesitas tomar una decisión. Y necesitas tomarla ahora, porque los próximos 21 días no van a repetirse. Esta ventana Kairos que Dios ha abierto en tu vida no permanecerá abierta para siempre. Y ahora, antes de terminar, voy a cumplir la promesa que te hice al principio. Voy a hacer una oración específica, dirigida directamente a ti, que romperá cadenas espirituales que ni siquiera sabías que tenías. Una oración que activará el mismo poder que liberó al ladrón en la cruz. Si estás manejando, detente en un lugar seguro. Si estás caminando, siéntate por un momento. Si hay otras personas alrededor, busca un lugar donde puedas estar a solas con Dios, porque lo que va a suceder en estos próximos momentos es sagrado. Cierra los ojos, respira profundo, deja que el Espíritu Santo tome control de este momento. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, me dirijo a ti en favor de mi hermano, de mi hermana que está escuchando estas palabras en este momento exacto. Señor, tú conoces su corazón, conoces su historia, conoces las batallas que ha peleado, las derrotas que ha sufrido, las victorias que ha alcanzado con sus propias fuerzas. Pero hoy, Señor, así como Dismas reconoció tu señorío en la cruz,
Mi hermano está reconociendo que tú eres el rey verdadero de su vida. Está entregando sus armas, está rindiendo sus fortalezas, está confesando que necesita un Salvador. Rompe ahora, en el nombre de Jesús, toda cadena de orgullo que lo ha mantenido atado a sus propios caminos. Rompe toda cadena de amargura que lo ha impedido perdonar. Rompe toda cadena de miedo que lo ha paralizado ante las oportunidades que tú le has dado. Declaro sobre su vida, en el nombre de Jesús, que hoy es su día de liberación, que hoy es su día de transformación, que hoy es su día de nuevo comienzo. Así como le dijiste a Dismas, hoy estarás conmigo en el paraíso, yo declaro sobre mi hermano. Hoy entrarás en el propósito que he diseñado para tu vida. Activa en él, Señor, el mismo espíritu revolucionario que tuvo Dismas. No la revolución de las armas carnales, sino la revolución del amor. No la revolución de la venganza, sino la revolución del perdón. No la revolución del orgullo, sino la revolución de la humildad. Que desde este día en adelante, cada persona que entre en contacto con él sienta el aroma de Cristo. Que su familia vea el cambio, que sus compañeros de trabajo noten la diferencia, que sus vecinos pregunten qué ha pasado en su vida. Sello esta revelación en su corazón, Señor, que nunca olvide lo que has hecho en su vida hoy, que nunca regrese a los caminos antiguos de autosuficiencia y orgullo, que camine siempre en la humildad y la gracia que caracterizaron los últimos momentos de Dismas. Y yo profetizo sobre su vida en el nombre de Jesús, que los próximos 21 días serán días de milagros, días de puertas abiertas, días de oportunidades divinas, días de restauración en las áreas donde el enemigo había robado, matado y destruido. Que su testimonio se convierta en un arma poderosa en las manos del Espíritu Santo para traer salvación a otros. Que su vida transformada sea la evidencia visible de que Jesús sigue cambiando vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abre los ojos lentamente, respira profundo. Si sientes que algo cambió en tu interior durante esta oración, no es tu imaginación. Es el Espíritu Santo confirmando que un proceso de transformación ha comenzado en tu vida. Durante las próximas horas es posible que sientas una paz sobrenatural que no puedes explicar. Es posible que sientas una esperanza renovada sobre tu futuro. Es posible que sientas un amor hacia Dios que nunca habías experimentado antes. No resistas estos sentimientos. Son la evidencia de que el mismo poder que transformó a Dismas está trabajando en tu vida. Hermano, hermana, has sido marcado para grandeza. No la grandeza que el mundo reconoce, sino la grandeza que viene de ser usado por Dios para sus propósitos eternos. Dismas pasó de ser un revolucionario fracasado a ser el primer evangelista de la cruz. Pasó de ser un hombre que mataba en nombre de la justicia a ser un hombre que murió proclamando la gracia. Tu historia de transformación apenas está comenzando. Los errores de tu pasado no determinan las posibilidades de tu futuro. Las derrotas que has sufrido no cancelan las victorias que Dios tiene preparadas para ti. Los pecados que has cometido no invalidan el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero necesitas entender algo crucial. Esta transformación no es automática. Requiere tu participación activa. Requiere que tomes decisiones conscientes todos los días de vivir como un hijo del reino. Requiere que resistas la tentación de regresar a tus viejos patrones cuando las cosas se pongan difíciles. Dismas tuvo solo unas pocas horas para demostrar su transformación. Tú tienes décadas. Úsalas sabiamente. Úsalas intencionalmente. Úsalas para la gloria de Dios y para el beneficio de otros que necesitan ver que la transformación es posible. Recuerda, no eres víctima de tus circunstancias. Eres un hijo del Rey del universo. No eres prisionero de tu pasado.
Eres un ciudadano del reino de Dios. No eres esclavo de tus emociones. Eres libre en Cristo para elegir respuestas que honren a Dios. La revelación que has recibido hoy conlleva una responsabilidad. Has sido expuesto a verdades que muchos cristianos nunca conocerán. Has recibido revelación que puede transformar no solo tu vida, sino la vida de muchos otros. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿Vas a guardarla para ti mismo, como un tesoro secreto que te hace sentir especial? ¿O vas a compartirla, sabiendo que Dios te la dio no solo para tu beneficio, sino para bendecir a otros? ¿Vas a implementar estos principios en tu vida diaria, permitiendo que transformen cada área de tu existencia? ¿O vas a tratarlos como información interesante que escuchaste en un video? ¿Vas a usar esta revelación como trampolín para ir más profundo en tu relación con Dios? ¿O vas a conformarte con este nivel de conocimiento y dejar de buscar más? Las decisiones que tomes en las próximas horas y días determinarán si esta revelación produce fruto permanente en tu vida o si se desvanece como una emoción pasajera. Dismas tomó la decisión correcta en el momento más difícil de su vida, cuando todo parecía perdido, cuando no tenía nada que ofrecer excepto un corazón arrepentido. Eligió reconocer a Jesús como Señor. Esa decisión cambió su destino eterno. Tú tienes la misma oportunidad, en mejores circunstancias que Dismas, con más tiempo que él, con más recursos que él, con más oportunidades que él. La pregunta no es si Dios puede transformar tu vida. La pregunta es si tú vas a cooperar con Él en ese proceso de transformación. La respuesta que des a esa pregunta determinará si dentro de 21 días estarás viviendo una vida completamente nueva o si estarás en el mismo lugar donde estás hoy. Elige sabiamente. Tu futuro eterno depende de las decisiones que tomes hoy. Y recuerda, así como Dismas se convirtió en el primer evangelista de la cruz, tú puedes convertirte en el evangelista de tu propia familia, de tu trabajo, de tu comunidad. Tu vida transformada puede ser el catalizador que Dios use para traer salvación a muchos otros. No subestimes el poder de un testimonio auténtico. No subestimes el impacto de una vida verdaderamente transformada. No subestimes la influencia que puedes tener cuando vives como un verdadero hijo del reino. En el nombre de Jesús, te declaro libre. Te declaro transformado. Te declaro usado por Dios para sus propósitos eternos. Que tu vida nunca vuelva a ser la misma. Que tu historia se convierta en un testimonio del poder transformador de Jesucristo y que muchos lleguen a conocer al Salvador a través del testimonio de tu vida transformada. Amén y amén. Si esta revelación ha impactado tu vida, no te quedes callado. Compártela, vívela. Permite que transforme cada área de tu existencia. Hasta la próxima revelación, mantente firme en la fe, crece en la gracia y vive como el revolucionario del reino que Dios te ha llamado a ser. Dios te bendiga abundantemente.